Con las conferencias programadas para el año 2022, esta tarde estaremos con Jesús Blázquez González, editor de Ediciones 98, que nos va a hablar sobre Unamuno y Candamo. Jesús Blázquez González nació en Cebreros, Ávila. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, cursó los estudios de doctorado en Historia Medieval. Realizó estudios de posgrado en la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de España. Ha participado en numerosos seminarios y conferencias en España, el Reino Unido, Austria y los Estados Unidos de América. La carrera profesional de Jesús Blázquez González combina su dedicación a la documentación con sus investigaciones históricas, biográficas, filológicas y de crítica literaria. Como historiador, se ha dedicado a los estudios medievales durante sus primeros años de actividad académica. En los últimos años se ha centrado en el estudio de la historia de la vida social y cultural de España durante el primer tercio del siglo XX. Funda en 2007 la empresa Ediciones 98, donde es administrador, situada en Madrid, con actividades de distribución, edición, compra, venta, exportación de libros, revistas, folletos, grabados, toda clase de artículos impresos y de artes gráficas. Ha editado los diarios de Stefan Zweig, 1912-1914 y 1931-1940. El terror rojo, traducido del portugués de Venceslao Fernández Flórez. Viaje a pie, de Josep Pla, sobre las costumbres ampurdanesas. Asclepigenia, de Juan Valera. La voz española de Montaigne, Azorín. Las horas solitarias, Pío Baroja, con sus actividades y excursiones por España. Semblanza, de Pío Baroja, escrito por Julio Caro Baroja, su sobrino. De Barcelona a La Habana, con Ciro Bayo Santuola. Un manual de legislación cinegética básica de Andalucía, con Alfonso Santos Sotelo. Colaboró en el estudio sobre la obra de Miguel de Unamuno, obra cuarta, en las jornadas unamunianas coordinadas por Ana Ochaguaceda. Y también ha editado Miguel de Unamuno, Bernardo G. de Candamo, Amistad y Epistolario, donde Jesús Blázquez González ha recogido 97 cartas, de las que 28 corresponden a Unamuno. Las cartas entre Unamuno y Candamo salen a la luz el 27 de septiembre de 2007 en una publicación presentada en la Universidad de Salamanca y titulada Unamuno y Candamo, Amistad y Epistolario 1899-1936, donde se recogen el intercambio epistolar entre Miguel de Unamuno y Bernardo G. de Candamo durante 40 años. A continuación, ya le doy la palabra a Jesús Blázquez González. Hay que dar aquí, ¿no? Sí. Creo que ya. ¿Ya? ¿Se me oye o no? Sí. Arrímate más. Me arrimaré más. Bueno, vale. A ver si esto... Arrimar mejor. Ahora. Buenas tardes, buenas noches, ya son las 8 de la noche. Lo primero, quería dar las gracias a la Asociación de Amigos de Unamuno, empezando por Pilar Hernández Romero. Muchas gracias por... Romeo, ¿Perdón? Romeo, sin R. Ah, Romeo. Ah, pues yo he puesto Romero. Joder, ya empezamos con las erratas. Así Es que se hunden las me pasa editoriales. muchas veces, no es la primera vez. Bueno, Romeo. Pues nada, muchas gracias por la amable presentación, por sus palabras. Muchas gracias a ustedes por asistir a este acto. Espero no aburrirles demasiado. Agradezco mucho a Francisco Blanco que haya tenido la gentileza y la deferencia de invitarme a hablar aquí en Salamanca. He venido en distintas ocasiones a Salamanca con motivos unamunianos. La primera de ellas fue a presentar aquí este libro con Miguel de Unamuno Pérez, aquí presente. Pablo de Unamuno Pérez, aquí presente, que le agradezco muchísimo. Lo presenté primero con Miguel de Unamuno Pérez en el Ateneo de Salamanca, de Madrid, y posteriormente también con Miguel de Unamuno Pérez en el Archiu Maragall, en Barcelona, con la familia Maragall, y con Pere Maragall, también estuvo Pascual Maragall. Saben ustedes que Unamuno tuvo una relación muy estrecha con Maragall. Y bueno, para mí fue importante tener allí juntos. También estuvo Luis González de Candamo, el hijo de Bernardo González de Candamo, presente, y se reunieron allí en Barcelona, pues un Unamuno, un Maragall y un Candamo. Para mí, venir a Salamanca tiene también una conexión conmigo mismo, porque mi niñez, parte de mi niñez la pasé en Salamanca.
Estuve interno en el colegio San Agustín, ahí en la avenida San Agustín, cuando el barrio Garrido no existía. Yo salía del colegio, solo nos dejaban salir los sábados por la mañana, y entonces íbamos por los descampados del barrio Garrido, me compraba una bamba de nata en una pastelería que supongo ya no existe, y luego bajaba a Simago, compraba colacao para el resto de la semana, que tomaba mucho colacao, y también iba a la librería Cervantes, ¿se llamaba? Sí. Librería Cervantes, varias plantas, que creo que ya no existe. No. Y entonces llegaba a la Plaza Mayor, veía la Plaza Mayor y volvía. Entonces, por desgracia, no disfruté mucho de Salamanca y era un niño. Hace unos años también estuve en Bilbao con Iñaki Azcuna, gran unamuniano y gran persona, por desgracia también fallecido, y allí presentamos este libro y decía una cosa Iñaki Azcuna, que Unamuno era un gran sensitivo, y entonces hablaba yo a raíz de esto, porque claro, la percepción que tenía Unamuno de su patria chica de Bilbao y del País Vasco está basado también en su propia niñez. Y precisamente uno de los poemas de Unamuno que mandaba a Candamo en sus primeras cartas del año 1900, antes de que él publicara su libro Poesías, que como saben ustedes, mejor que yo, es del año 1907, mandaba esas poesías a Candamo, le pedía que compartiera esas poesías con los otros componentes de la generación del 98, de los que era muy amigo Candamo, y una de ellas es una poesía sobre la niñez, que les leo ahora. Vuelvo a ti, mi niñez, como volví a tierra a recobrar fuerza anteo. Cuando en tus brazos yazgo, en mí me veo. Es mi asilo mejor tu compañía. De mi vida en la senda eres guía, que me aparta de todo devaneo. Purificas en mí todo deseo. Eres el manantial de mi alegría. Siempre que voy a ti a buscarme, nido de mi niñez, Bilbao, rincón querido, en que ensayé con ansia el primer vuelo, súbeme de alma a flor mi edad primera, cantándome recuerdos, agorera, preñados de esperanzas y de consuelo. Bien, pues este poema se lo mandó a Candamo, ahora veremos quién es Candamo, y por mediación de Unamuno apareció publicado en la revista Arte Joven. Es una revista en la que escribían los modernistas, la generación del 98, que ilustraba Pablo Picasso. Pablo Picasso, uno de los dibujos de Pablo Picasso, lo comenta Unamuno en una de las cartas de este libro, y decía que no le gustaban mucho los trazos que hacía Picasso. Y bueno, se da la circunstancia, la anécdota de que Picasso hizo un retrato de Candamo, y ese retrato era un tanto deslavazado, y el padre de Candamo le hizo destruir el retrato porque no representaba fielmente. Imagínense ustedes lo que destruyó por mediación del padre. Bueno, en una carta de 1904, que está contenida en este libro, le dice Unamuno a Candamo lo siguiente: mi querido amigo, antes de pasar adelante, suprima de las cartas que me escribe y que con tanto placer recibo lo de distinguidísimo amigo. Si usted me quiere algo, que lo creo como lo deseo, deje de distinguirme. Me va cansando el sentirme respetado, considerado y hasta admirado. Tengo sed de que me quieran, porque así querré yo más, y no he de sacar de la vida sino el caudal de cariño que atesore en ella. Esto da idea del nivel de intimidad y del aprecio que se tenía mutuamente. Hace 122 años se conocieron por primera vez, y se conocieron pronunciando Unamuno estas palabras: señores, es la primera vez que desde este sitio hablo, y la primera también en que desde hace más de 8 años, desde que soy catedrático, me dirijo al público. Deseo que desde luego se establezca cierta comunión de cordialidad entre nosotros, la que espero yo también hoy. La Junta de esta Asociación de Cultura, en este caso era el Ateneo de Madrid, aquí es la Asociación de Amigos de Unamuno, me ha invitado a que diese aquí una conferencia.
pero en tales circunstancias para mí, bajo una premura tal por volverme a mi hogar, o sea, a Salamanca, que no me era posible preparar nada exprofeso para este acto, y de ningún modo quiero venir a improvisar, a ir diciendo 4 cosas que de momento se me ocurran. Solo me queda, pues, un recurso, y es de sacar de entre mis trabajos inéditos algo que se pareciese que me pareciese apropiado y leéroslo. ¿Qué es lo que leyó Unamuno esa noche del 14 de noviembre de 1899, un mes antes de que sacara la cátedra de catedrático, Nicodemo el fariseo? Joder, aquí es difícil, fallaré en algo, ya me dice usted. Entonces, Nicodemo el fariseo fue la conferencia que pronunció. Nicodemo el fariseo, en ese momento, en el Ateneo de Madrid, Unamuno tenía 35 años y en una de estas filas estaba un jovencito de 18 años que era Bernardo González de Candamo. Nicodemo el fariseo es una glosa o exégesis del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el que Nicodemo le dice a Jesús: me siento mal, no veo sentido a la vida y no la encuentro sentido. Entonces le dice Unamuno: es que tienes que volver a nacer. Y dice: hombre, pero yo ya he nacido una vez. No a Unamuno, a Jesús. Yo ya he nacido una vez. ¿Cómo puedo volver a nacer? Dice: bueno, tú has nacido en cuerpo, en carne, ¿no? Pero tienes que nacer en espíritu, revivir. ¿Y sobre qué versaba esa conferencia? Sobre las ansias de eternidad de Unamuno. El caso es que en esa conferencia, que era la primera que daba Unamuno en el Ateneo de Madrid, esto es interesante porque la relación de Unamuno desde ese momento hasta su muerte con el Ateneo de Madrid es clave, como es clave desde el punto de vista político, tanto por el tema de la dictadura de Primo de Rivera, que le llevó al destierro, como posteriormente por el germen de lo que es el grupo político que trajo la Segunda República a España. Pues en ese acto es primigenio, originario de la presencia de Unamuno en el Ateneo de Madrid, es donde se conocen Unamuno y Candamo, pero no se saludan. ¿Pero qué ocurre? Que Unamuno cogió el texto de esa conferencia y fue a una revista que dirigía la nodriza de la generación del 98. ¿Y quién es la nodriza de la generación del 98? Es un señor que llevaba como un bonete así, no como yo boina, sino como un bonete así que parecía a lo Anatole France, y que era Luis Ruiz Contreras. Y allí es donde publicaron los modernistas, los Machado, los jovencitos de la generación del 98 entonces, los Baroja, Ricardo Baroja, Valle Inclán y Candamo. Candamo, que era amigo de todos ellos. Y entonces, es más, estaba trabajando en la redacción de la revista Candamo. Entonces fue Unamuno con el texto de esta conferencia para que se publicara en Biblioteca Nueva, digo, en la revista Nueva. Y entonces lo cuenta Unamuno. Un día entré en casa de Ruiz Contreras, hallábase allí escribiendo un jovencito lampiño, es Candamo. Me dijo sobre poco más o menos Contreras, presentándomelo. Habrá usted leído lo que publica en la revista Nueva. Es un joven que promete si no nos lo echan a perder. El joven me saludó, contestó a 2 o 3 preguntas que por decirle algo le dirigí y no volvió a abrir la boca. Oía, sonreía y callaba. Sonreía con una sonrisa seria. Después he mantenido con él, o sea, con Candamo, conversaciones y correspondencia epistolar y le he cobrado cariño. Me ha ganado con su ingenuidad y sencillez, con sus ansias de sentir que se ahogan en este ambiente de ramplonería. El ambiente de ramplonería era el de los modernistas y la generación del 98 de Madrid. Entonces, ahí se conocen ambos. Candamo escribe Unamuno inmediatamente. Unamuno, con su proverbial generosidad, le contesta extensamente y se inicia una relación epistolar que dura hasta la muerte de don Miguel, que es lo que he recogido en este libro. Para Unamuno, la literatura era muerte.
Decía, el que pone por escrito sus pensamientos, sus ensueños, sus sentimientos, los va consumiendo, los va matando. La literatura no es más que muerte. Muerte de que otros pueden tomar vida. Porque cuando un libro es cosa viva, hay que comérselo. Y el que se lo come, si a veces es viviente, si está de veras vivo, revive con esa comida. Es más, don Miguel consideraba que todos los hombres en nuestro trato mutuo, en nuestro comercio espiritual humano, buscamos no morirnos. Yo no moriré en ti, lector, que me lees, y tú no morirás en mí, que escribo para ti esto. Como saben ustedes, las cartas de Unamuno son auténticas autobiografías. Él se vertía en las cartas, vertía sus pensamientos, vertía sus emociones, y todo lo que él desarrollaba posteriormente en artículos, libros o ensayos, primero está en sus autobiografías, en sus autobiografías, que son sus cartas. Entonces, cuando nosotros leamos este libro, como cualquier libro de Unamuno, como cualquier escrito de Unamuno, lo que estamos haciendo es contribuir a las ansias de eternidad que tenía Unamuno, que es el contenido de la revivir, ese revivir, el contenido de Nicodemo el fariseo. Es las ansias que tenía Unamuno de ser eterno. Entonces, al leer sus cartas, al leer lo que escribió, estamos reviviendo Unamuno, porque está cobrando vida en nosotros y nosotros cobramos vida. Creo que la mayor emoción que puede tener una persona es leer a Unamuno. Yo muchas veces, incluso por las noches, cuando quiero animarme, con que lea 2 o 3 páginas de Unamuno, me produce una emoción muy fuerte. ¿Por qué escribí yo este libro y por qué dediqué unos años de mi vida a este libro? Y finalmente fundé una editorial para publicar este libro. Este libro inicialmente lo iba a publicar la Universidad de Salamanca y no pudo ser, y entonces me hice editor para publicarlo yo. Y ahora ya llevo 27 libros publicados y publicaré. Ahora estaba hablando con Pablo Unamuno y le estaba diciendo, bueno, a ver si publicamos más cosas de Unamuno, porque yo quiero publicar más cosas de Unamuno. Entonces, esto nació el 20 de marzo del año 2006. Yo estaba investigando la vida de un escritor menor de la generación del 92 que se llama Ciro Bayo y Segurola. Tenía entendido que Ciro Bayo y Segurola iba mucho al Ateneo de Madrid, donde el miembro bibliotecario, el socio bibliotecario que llevaba la junta de la biblioteca del Ateneo era Bernardo González de Candamo. Entonces, localicé a su hijo, que tenía 85 años, y le visité en su casa. Me recibió muy bien, con vino Viña Tondoña, que no me puedo permitir habitualmente, y con jamón de primera categoría. Terminé medio alcohólico porque luego seguí yendo muchísimas veces a visitarle y siempre me estaba con vino, porque él tenía relación con los dueños de esta bodega en Rioja, e incluso había escrito un libro sobre la historia del vino de esas bodegas, de Viña Tondoña, fundada por un francés, cuando la epidemia esta que se llevó todas las cepas francesas y invirtieron en La Rioja. ¿Saben ustedes? Es el origen del vino de Rioja, el origen del ferrocarril en España para ir al norte, Haro, el primer sitio que tuvo electricidad y demás. Pues bueno, ahí este Candamo recibía vino gratis, Viña Tondoña, de esto, y yo me aprovechaba cuando iba a hablar con él. Entonces, lo primero que me comentó Luis González de Candamo, que me desvió de mis investigaciones sobre Ciro Bayo, era que su padre, Bernardo González de Candamo, había tenido una intensa y larga amistad con Miguel de Unamuno. Me dijo que se habían cruzado cartas. Y yo le dije, bueno, ¿y las cartas? No, es que las cartas de Candamo están todas aquí, donde no está Ana Chaguaceda, no, pero bueno. Donde la gente de Ana Chaguaceda conserva 20.000 cartas. Unamuno conservo todo, pero Candamo no. Y entonces no ven ustedes qué sufrimientos he tenido yo para encontrar las cartas de Candamo, porque algunas las vendió, otras las subastó y así, y sucesivamente. Otras, por ejemplo, una carta se la dio a... ya no me acuerdo el nombre, mejor ni acordarme, porque era un señor que había sido director general del Nodo. Y entonces
no era buena persona. Yo sabía que tenía una carta que le había regalado Candamo, le llamé y este señor tenía un archivo excelente. Y entonces le llamé y me dice, no, es que he quemado todo. Era mentira, no había quemado nada. Pero bueno, nunca conseguí esa carta. Entonces, conseguir las cartas que escribió Candamo a Unamuno me ha costado esa ayuda. En algún caso, por ejemplo, se subastó en la Sala Durán de Madrid y tuve que hablar con Durán. Y una cosa que no hacen nunca cuando se subasta algo, saben ustedes, está prohibido decir quién lo vende y quién lo compra. Pero yo, que soy una persona RQR, aunque soy de Cebreros, parezco aragonés, le dije, mira, te mando 2 cartas. Primera carta pidiendo que me hagas el favor de hacer llegar esta segunda carta al que comprara la carta sin decirme tú ni quién la ha vendido. Candamo la había, pero no me lo va a decir, es que era una vergüenza, ¿no? No me lo dijo. Y entonces él hizo un favor muy grande. Un día me llega a mí una carta de un sitio de España, no voy a decir de dónde, y me viene la copia de la carta. Y era que Durán me hizo el favor de mandar mi carta pidiendo, yo dije que era diciendo, yo estoy escribiendo este libro y necesitaría esa carta que sé que tiene usted. Y ese comprador de la subasta me mandó la copia y está reproducida aquí, si no, no estaría. Y otras, pues bueno, una labor totalmente policial. Unas están en unos archivos privados, otras no. Hay gente que me las dejó, otras que no me las dejó, pero penoso. Pero lo conseguí. Bueno, este epistolario es la primera vez que se publicó unido, las 97 cartas, porque Candamo en su día había ido publicando alguna cartita. Él el año 42, o sea, hace 80 años, publicó estos 2 libros que en la editorial Aguilar, que son los ensayos de don Miguel, y extractó algunas cartas, pero no que le había dirigido a él Unamuno, todavía las conservaba en ese momento, pero por supuesto no están las cartas que escribió él. En diversas revistas, él mismo a lo largo de los años publicó otras cartas. No le voy a aburrir cuando las publicó, porque ¿para qué más da? El caso es que las publicó, pero nunca se habían publicado conjuntamente. Y, por supuesto, sus cartas siempre permanecieron inéditas. Bien, el caso es que yo me dediqué a la labor, hablé aquí con Ana Chaguaceda y con la universidad. Digo, estoy escribiendo este libro que os interesara para publicar, y dijeron que sí. Me parece que se llama Mariano Estena Vega, no sé, algo así. Y luego ya dijeron que llegaba, yo tenía ilusión, claro, es que se me moría Candamo. Tenía 85 años, no podía esperar eternamente. Y yo quería darle la satisfacción, que ni Dios conocía a su padre, porque la gente veía Bernardo G. de Candamo, pero la G que es García y tal, ¿no? Mucha gente pensaba que García es González, ¿sabes? Pues yo me llamo González, yo nunca pondría G. pondría GLZ, ¿no? Pero bueno, no tenía esa prevención. Total, que yo quería acelerar antes que se me muriera Luis González de Candamo la publicación del libro. Y además me hacía ilusión que viniera aquí a Salamanca, lo íbamos a presentar nada menos que con Pablo de Unamuno, aquí en el Paraninfo, el libro, en el contexto de las jornadas unamunianas. No, pues no, la universidad no. No, porque no, este año no, al que viene tal. Entonces yo pues fundé la editorial, inicié la editorial con este libro, y tuve la satisfacción de estar aquí con Pablo y que fue divertido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Fue divertido, sí. Contaba unas cosas que, claro, yo no sé si a ti te gustarían, porque ¿te acuerdas lo que decía él de que cuando Unamuno, según él, claro, él conoció a Unamuno bastante, porque él estudió en el Instituto de Escuela, Unamuno estaba por allí en la residencia de estudiantes cuando iba a Madrid, y iban juntos en el mismo tranvía hasta casa de... Unamuno siempre llevaba en los bolsillos, esto lo mismo lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Llevaba migas de pan, ¿lo saben? Sí, sí. Y hacía siempre esto para tenía mucho, claro, tenía bermudí, ¿cómo se llamaba el bermudo, el niño? ¿Cómo se llama? Raimundín, ¿no? También decía Candamo que le pinchaba con agujas a ver si reaccionaba y tal, que Unamuno le pinchaba con agujas, no sé si es cierto, no sé, son cosas que cuenta Contaba también que una vez que fue allí don Miguel, bueno, que cuando él salía del Instituto Escuela, Luis González de Candamo, y llegaba Unamuno, los dos a la vez. Entonces vivían, no sé si en el principal o en el segundo piso. Y entonces Unamuno
jamás subía las escaleras de 1 en 1, las subía de 2 en 2 o de 3 en 3, a toda velocidad, para demostrar que estaba ahí fuerte. Y luego que una vez que este Luis González de Candamo estaba trasteando en casa y rompió ahí un termómetro, no sé qué, y entonces estaban las bolitas del mercurio por ahí destrozadas y tal, y le regañaba a la madre, y estaba Unamuno presente, le dijo, no, que el niño hace bien, está intentando descubrir, está investigando, es como yo que rompo las palabras para desvelar su sentido profundo. Entonces, bueno, son pequeñas anécdotas que están contadas en el prólogo porque esto es una cosa importante. Candamo, que era amigo de todos los miembros de la generación del 98, ya cuando conoció a Unamuno, desde 1898, él estaba en la tertulia del Café Madrid, donde asistían los hermanos Baroja, los hermanos Machado, donde asistía también Ramón del Valle Inclán, y acogieron a Rubén Darío. Rubén Darío, este Candamo, Bernardo González de Candamo, provenía de una familia aristocrática asturiana trasplantada a Perú y Chile. Allí la familia González de Candamo pues tuvieron negocios importantes de banca, incluso ocuparon la presidencia, no sé si en Chile o Perú. Y en 1881 tenían un palacio en París, donde tenían la casita del perro. O sea, imagínense qué palacio, la casita del perro era un chalecito donde iba el pintor Madrazo. Le acogían allí para que pintara, imagínense. Bueno, pues allí estaba el padre de Candamo, que era abogado, trabajando para los banqueros estos indianos. Y allí nació Bernardo González de Candamo, que era un niño bien, como es evidente. Luego el padre pasó a Oviedo, él hizo algunos estudios en Oviedo, Candamo, y no era un gran estudiante. Luego vino aquí a Madrid, el padre a un puesto importante en el Ministerio de Fomento, y Candamo, pues, no quería estudiar, estuvo también en el Instituto San Isidro, donde yo también estudié. Yo sí que estudiaba, yo era muy aplicado, pero él parece ser que no. Y bueno, de milagro terminó el bachillerato después de muchos años, porque él se dedicaba a la bohemia, a eso, a irse al Café Madrid con todos estos que les estoy citando y demás. Pero bueno, también iba a París y demás. Y en París conoció a un guatemalteco que se llama Gómez Carrillo, que ya ha caído en el olvido, pero era un crítico literario y escritor importante, que escribía en el Mercure de France y demás, y era amigo de Rubén Darío. Entonces, Rubén Darío, antes de venir a España, estuvo en París. Y en París, cuando le dijo a Gómez Carrillo que Candamo, que iba a venir Rubén Darío a España, le dio una carta de recomendación para Candamo. O sea, que el que recibe en Madrid a Rubén Darío y, por tanto, el modernismo que nos viene a España de Hispanoamérica es Candamo. Y bien, Rubén Darío se incorpora a la tertulia, influye en el modernismo de aquí, influye en el del 98. Y bueno, quiere esto decir que Candamo tenía unas relaciones con todos los escritores del 98 importantes. También era miembro del Ateneo de Madrid. Emilia Pardo Bazán, que se celebra el centenario este año o algo así, ¿no? Emilia Pardo Bazán, pues le nombró director de la sección de literatura. Y entonces, ¿qué pasaba? Que Unamuno desde Salamanca se informaba de lo que pasaba en la juventud del 98 y en los modernistas a través de Candamo. A la vez, Unamuno intentaba formar a Candamo y a la juventud del 98. Unamuno mandaba sus libros, los libros que estaba haciendo en ese momento, le mandó Paz en la Guerra, firmado, dedicado. Le dice que lo comparta con sus compañeros, a ver qué opina. Le dice que se lo pase a Martínez Ruiz, que entonces se llama Martínez Ruiz, era Azorín, posteriormente, como ustedes saben. Le manda sus poemas, le dice que se lo pase a Salvador Rueda, un poeta muy importante en esa época. El libro de poesía de Unamuno, que yo tengo, me lo regaló Candamo, tengo la primera edición de 1907 de poesías de Unamuno,
dedicadas a Candamo, que se va borrando la firma de don Miguel con el paso del tiempo. No me lo he traído porque tengo 2 bibliotecas y no sé en cuál de las 2 está, si en Cebreros o en Madrid, pero bueno, si no me lo hubiera traído igual que estos. Y lo busqué, pero no lo encontré. Entonces, todas estas poesías que iba escribiendo Unamuno se las iba mandando a Candamo. En gran parte se le pedía que hacía Candamo de recadero en Madrid, también otros libros, y desde aquí Unamuno se estaba nutriendo y a la vez intentando nutrir a la generación, a los modernistas, a la generación del 98, desde Salamanca. ¿Qué importancia tiene este epistolario dentro de los epistolarios de Unamuno? Voy a beber agua porque me estoy quedando seco. Bien, no le voy a meter un rollo de esto. Como saben ustedes, Unamuno era un gran epistológrafo. Emilia Pardo Bazán, Lázaro Galdiano y algún otro opinaban que lo mejor de Unamuno era lo que había escrito en sus cartas. Él apreciaba muchísimo el mundo epistolar. La prueba es que conservó todas y cada una de las cartas que recibió a lo largo de su vida, también gracias a su hija Felisa y a la propia familia Unamuno. Se ha conservado, es un favor enorme que nos han hecho. ¿Cuántas escribió él? Es difícil de decir, quizá 12.000 escribió él, no sé cuántas ha escrito él. Yo con mi añorado amigo Luis Santos, fallecido en trágico accidente con su mujer, pues teníamos un proyecto que era publicar el epistolario de Unamuno. Luego creo que lo ha hecho la Universidad de Salamanca. Hoy me han dicho que ha sacado un tomo y que probablemente no saque más. Que era una obra enorme, pero bueno, veremos lo que puede hacerse de eso o no. El caso es que los epistolarios de Unamuno, no les voy a aburrir pero vamos, o se publican solo las cartas que él ha recibido, o se publican solo las cartas que él mandó, con algunos extractos de lo que fueron las respuestas. Esto es la norma habitual. Hay veces que se publican epistolarios dobles, por ejemplo con Maragall, que son 40 cartas, 20 de Unamuno y 20 de Maragall, u otros. Hay casos excepcionales, por ejemplo, el epistolario, el número de cartas que se cruzó Unamuno con un amigo suyo bilbaíno, Pedro Mújica, que estuvo durante 50 años en Berlín. Entonces hay nada menos que 69 cartas y 50 tarjetas de Mújica a don Miguel. Esto es enorme, ¿no? Pero en general no se han publicado muchos epistolarios dobles. Se han publicado, por ejemplo, las cartas que dirigió a Ciro Bayo, a Amadeo Nervo, a Rufino Blanco Forbona, a Rubén Darío, a Francisco Gran Montén, Juan Ramón Jiménez. Por cierto, Juan Ramón Jiménez, cuando llegó a Madrid, no conocía a nadie y el que le estaba esperando en la estación era Francisco Villaspesa y Bernardo González de Candamo. Saben ustedes que Juan Ramón Jiménez estaba como un silbo, ¿no? Entonces, gracias a Candamo, consiguió que le admitieran un tratamiento en un sanatorio psiquiátrico en Francia, y el que se carteaba, porque tenía que ser en francés, con el médico francés era Candamo. Luego, cuando vino a la clínica de Rosario, pues Candamo estaba, cuando se le trataba en la clínica de Rosario a Juan Ramón Jiménez, estaba Candamo siempre visitándole. Bueno, por cierto, Rafael Cansino Sassens parece que tenía bastante ojeriza a Candamo porque era un señoritingo y le pone a parir porque ese y otro no me acuerdo, que fundó una agencia de noticias, agencia Fabra, sí, un tal Fabra, Nilo Fabra y tal. Dice que eran 2 señoritos que en las obras que escribió Candamo, por ejemplo la novela, Cansinos, en la obra de un literato, dice que eran 2 señoritos con chaleco de fantasía y monóculo y tal, no sé qué, y le pone a parir. Bueno, una cosa que me dijo Francisco Branco, que si quería iconografía, y dije, hombre, si con la palabra no me basta, vamos dados. Pero sí que quiero enseñarles una foto que tiene bastante gracia, si soy capaz de encontrarla, que es un homenaje que hacen a Gómez Carrillo en un merendero de Madrid que se llama La Bombilla,
en el que están todos los crápulas de la generación del 98 y los modernistas, a los que Unamuno no tenía gran aprecio, pensaba que el modernismo era turribornismo, que era esteticismo, y eso no le iba. Quería que fueran escritos con fundamento. Esta es la foto de todos. Aquí no lo van a ver, pero bueno, aquí está Rubén, está ilustrado con algunos de Ramón Casos y otro Leal de cámara, pero aquí está Rubén Darío, este es Valle Inclán y este es Candamo con su chaleco y tal. Entonces hay dos fotos, una foto cuando está borracho Valle Inclán y otra cuando no está borracho. Esta es la foto que Valle Inclán no está borracho. Este es Candamo, con los monóculos, este es Valle Inclán, el de la barba, y aquí ya se ve que está borracho Jan Cálpico. No sé si se ve que bueno, pasen el libro, toma, pasen el libro si quieren. Pues, luego ya lo verán. Luego el que quiera verlo se lo enseña. El caso es que imagínese si apoya la relación que tenía con Valle Inclán. Entonces iba mucho Valle Inclán a casa de Candamo. Y Valle Inclán, ¿sabe usted lo que le pasó? Que era manco, ¿no? Un señor que se llama Manuel Bueno, en la horchatería de la Candela, es que estos literatos se las traían finas, ¿sabes? En la tertulia terminaron a golpes. Y entonces en esa época, aunque eran jóvenes, utilizaban bastones, porque era la costumbre. Entonces le pegó un bastonazo a Valle Inclán. Valle Inclán fue a protegerse y tenía un gemelo. Entonces el gemelo se le clavó en la muñeca. A raíz de eso se le gangrenó y le tuvieron que cortar el brazo. Por eso era manco. ¿No sabían esto? Sí, lo sabían. Bueno, joder, pues yo quiero hacer gracias, no hay forma. En fin, bueno, pues el caso es que Valle Inclán, ya manco y con barba, mi amigo era del año 22. Estamos hablando cuando él tenía 12, 14 años, iba Valle Inclán a su casa y aparecía en la casa, y entonces según abrió la puerta, el niño iba corriendo y decía: Odemo, Odemo, Odemo. El demonio, ¿sabes? Cuando llegaba, dice: no, hombre, no, que es don Ramón, tranquilo, Luisito, que no pasa nada, que es Valle Inclán, tú tranquilo, que no. En fin. Bueno, total, que cartas muchas, epistolarios también, pero epistolarios que o solo de Unamuno o solo del destinatario, del remitente, ¿no? Hay pocos dobles, pero entre los dobles hay uno, el de Luis de Zulueta, discípulo de don Miguel, aquí en esta universidad, que terminó en Estados Unidos, 106 cartas. Este tiene 96. 97 con una del padre, pidiendo un favor a Unamuno, que luego contaré. Entonces, 106 cartas, de las cuales escribió don Miguel 43. Aquí hay 28 de don Miguel. Esto es inusual. Por lo tanto, en cuanto al número de cartas cruzadas en un solo epistolario doble, este es el segundo más importante. Si juzgáramos el grado de amistad por el número de cartas que envió Unamuno a esa persona, está claro que la amistad entre Unamuno y Candamo fue profunda. Vamos a ver, ¿qué importancia tiene este epistolario? Este epistolario es importante por don Miguel, evidentemente, porque quién sabe quién es Candamo. No sabemos ni lo que es la G, como para saber quién es Candamo. Pero bueno, pero Candamo tiene su trascendencia. Tiene su trascendencia precisamente por esto que les estoy contando, que él estaba inserto en el grupo de modernistas en la generación del 98 y que Unamuno en su labor pedagógica, que la hacía a través de las cartas, le mandaba cartas, artículos, poesías, hablaba de unos, comentaba lo que las revistas de la época que iban montando, por ejemplo, montado Unamuno con la generación del 98, los modernistas, Candamo, con ellos, Madrid Cómico, La Vida Literaria, Revista Nueva, Vida y Arte, Arte Joven, Juventud, Helios, Nuestro Tiempo, Gente Vieja, La Lectura, La Anarquía Literaria. En muchas cartas verán ustedes que hablan de estas revistas, habla de Unamuno de lo que le parece a él, Candamo le va hablando de quiénes son estos de la generación 98 modernistas que están montando estas revistas, y le piden a don Miguel que
que participe en ella mandando artículos, cosa que hace con la proverbial generosidad que tenía Unamuno. Con lo cual, si queremos estudiar el modernismo, si queremos estudiar los orígenes de la generación del 98 y lo que pensaba don Miguel en la intimidad sobre Pío Baroja, sobre Ramiro de Maeztu, sobre Ramón de Valle Inclán, sobre Juan Ramón Jiménez, sobre Rubén Radío, este libro es importante, si les interesa a ustedes eso, claro. Entonces, este libro tiene dos partes. Una parte que es la historia de la amistad entre ellos, al hilo de la biografía de Candamo, que es el menos conocido, pero siempre en relación a lo que hacía don Miguel con relación a Candamo, que comienza con el tema de la participación en revistas, pero sigue con muchísima vida en el Ateneo de Madrid, muchísimos escándalos en el Ateneo de Madrid que conducen a Unamuno a Fuenteventura y a Candamo también estuvo desterrado en Ciudad Real, precisamente por apoyar a don Miguel. Y luego, con la vuelta triunfal de Unamuno a Madrid, los orígenes de la República, toda la actividad en el Ateneo, la relación con Manuel Azaña. Candamo era íntimo amigo de Manuel Azaña, y entonces incluso hay homenajes a Candamo organizados por Azaña, en plena República. Y luego, aunque ya me salgo un poco de madre, pero bueno, cuando muere Unamuno, muere en el 31 de diciembre del 36, Candamo estaba en Madrid. Candamo era socio bibliotecario del Ateneo, gratis et amore. Entonces hizo una cosa, él podía haber sido a alguna embajada de agrado cultural, lo que quisiera, que es lo que hicieron, o salir corriendo, como hizo Gregorio Marañón u otros, porque Madrid era un infierno, el Madrid de las checas, el Madrid de los paseos, eso era horroroso. Eso es horroroso, yo lo he conocido ahora, porque como editor estoy editando a Vencerlao Fernández Flórez, gran amigo de Unamuno. Ahora contaré alguna cosa de esa amistad, si les interesa. Vencerlao Fernández Flórez era cronista parlamentario del diario ABC en Madrid y, claro, era un cronista independiente, era un escritor que tenía poco éxito de crítica, pero tenía mucho éxito de lectores, vendía mucho más que Unamuno, que Valle Inclán y que todos estos juntos. Entonces él era muy conocido, era odiado por muchos gerifaltes de la República porque les había criticado en sus crónicas parlamentarias. El día 19 de julio, del 36 tenía un billete para ir a Estoril, pero vino el golpe de Estado, no pudo salir de Madrid, entonces fueron a su casa, lo primero le quitaron el vehículo y luego ya fueron a buscarle para llevarle a una chica y matarle. Afortunadamente escapó, estuvo un año escondido en diversos domicilios de Madrid, estuvo escondido también en unas legaciones diplomáticas de Argentina y de Holanda, finalmente escapó y salió. Pero bueno, si leen ustedes, hago así un poco propaganda, El Terror Rojo, una isla en el Mar Rojo, verán todo esto y verán lo que era Madrid. Bueno, entonces Candamo, en ese Madrid, decidió quedarse por amor a la biblioteca del Ateneo, se quedó allí. Fue la única biblioteca que estuvo abierta durante la Guerra Civil, incluso la Biblioteca Nacional estuvo cerrada. Eso sí, Candamo sabía ruso y siempre tuvo una profesora de ruso. Fue la primera traducción directa del ruso al español la hizo Candamo. O sea, Candamo, que no lo he dicho, fue crítico literario básicamente y periodista y también hizo estas actividades en la prensa, ¿no? Y en el Ateneo de Madrid. Entonces, él hizo allí una serie de cursos soviéticos y no sé qué, para mantener abierto el Ateneo, izquierdistas o comunistas, o socialcomunistas, lo que fuera, para mantener, pero mantuvo abierto el Ateneo y se salvó. Esto le condujo en la posguerra a un consejo de guerra. Entonces él fue depurado por el franquismo y nunca más volvió a escribir con su propio nombre, tenía que escribir con seudónimo. Digo, esto es de los dos protagonistas del libro. Unamuno muere el 31 de diciembre y represaliado por el franquismo. Y vivió hasta el año 1967. Bueno, esto que les he leído al principio, cómo se conocen, la primera impresión que tiene Unamuno
de Candamo. Vamos a leer ahora la primera impresión que tiene Candamo de Unamuno cuando le conoce por primera vez, que es un hombre, Unamuno, de 35 años. Bueno, este es un artículo de 1918, pero empieza así. Unamuno, esto es Candamo, con qué efusiva cordialidad escribe el nombre de Unamuno el autor de estas líneas, o sea, Candamo. El tiempo pasa, si pasa, como dijo Vicente Medina. Nosotros recordamos a nuestro Unamuno, al Unamuno de la revista Nueva, de Luis Ruiz Contreras, este del Copete, en la cual la llamada generación del 98 se dio a conocer. Le recordamos con sus barbas negras, alrededor de un rostro redondo, de vasco, con su pelo recortado en forma de cepillo, con sus gafas de espejuelos radiantes y su chaleco hasta el cuello para eludir el uso de la corbata, y su sombrero flexible y semisférico. Recordamos los ojos, aquellos ojos que miraban penetrantemente, inquisitivamente. En los ojos de don Miguel de Unamuno brillaba una llama persistente, que era un reflejo vívido de su espíritu ardoroso y apasionado. Hablaba con voz incisiva. En cuanto se reunía con sus amigos, su charla era constante, inagotable, llena de anécdotas, llena de ejemplos. Bien. Como digo, Unamuno modeló intelectual y personalmente a Candamo desde Salamanca. Lo que leíamos de Unamuno cuando conoció a Candamo es el prólogo al libro Estrofas que escribió don Miguel. Ellos coincidieron muchísimo en Madrid, sobre todo en la época de la Segunda República, en el Ateneo de Madrid, en la Cacharrería, en distintos actos públicos. Todos los actos públicos, aquí hay fotos que se hicieron en Madrid de homenajes y tal, siempre estaba Candamo allí presente. Cuando la última lección magistral de Unamuno aquí en la Universidad de Salamanca, aquí viene una foto, también estaba Candamo aquí. En definitiva, como decía Unamuno, coman los libros de Unamuno, coman los libros que están vivos, porque de esta forma revivirán a Unamuno y, si me permiten, también a Candamo. Y por eso les recomiendo que coman este libro. Y hasta aquí hemos llegado, si quieren preguntar algo.